Hola a todos, para el siguiente video vamos a trabajar sobre nuestro proyecto en .NET Core, en el cual en el video pasado hemos realizado la parte del index del ejercicio práctico enfocado hacia la parte de tareas. ¿Listo? Voy a correr por acá el proyecto como tal para que veamos qué habíamos realizado y en qué punto habíamos quedado. ¿Listo? Habíamos realizado la parte de una navegación entre dos vistas de controladores completamente diferentes, un controlador de proyectos y otro el controlador de tareas, y a través de un action link, es decir, a través de una acción tipo get, redireccionábamos desde la vista del index de proyectos a la vista del index de tareas. ¿Listo? Entonces, a través de este botón, que en realidad es un enlace, redireccionábamos entonces hacia tareas y enviamos a través de la URL el ID del proyecto, porque las tareas se desprenden de un proyecto específico. Eso ya estamos haciendo como tal la consulta, y a través del View Model construyamos como tal esta tabla de acá, la cual por el momento no contiene datos. ¿Listo? La idea como tal de este video con el que vamos a trabajar, o con el que vamos a iniciar el ejercicio práctico, es que vamos entonces a construir el formulario. ¿Para qué? Para crear las tareas y pues poder verlas reflejadas acá en la consulta que tenemos implementada, ¿correcto? Entonces lo primero que vamos a hacer pues es dirigirnos hacia el proyecto. Vamos a ir a las vistas de tareas y así como teníamos la del index, vamos a crear entonces una llamada create. ¿Listo? Entonces vamos a poner por aquí create. Vamos a ver por aquí agregar. Y una vez creada entonces la vista, vamos a dirigirnos a nuestro controlador para ir creando las respectivas acciones. Entonces voy a ir por aquí a controllers, tareas. Ya teníamos implementada la del index, que era la que ejecutaba la consulta. Y vamos entonces a crear una acción. Entonces un public y action result. Vamos a ver dónde estoy. Bueno, aquí es porque estoy por fuera del controlador. Listo. Y action result llamado create. Esta va a ser de tipo get y es la que se va a encargar de cargar la vista de create, que tiene el mismo nombre de la acción, que es esta que vemos acá. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. Y vamos a dirigirnos un momento a la parte del index. ¿Listo? Y en la parte superior vamos por aquí, abajo de tareas, a crear un enlace, un arroba html.actionlink, muy similar a los que ya hemos venido creando en los demás proyectos. Aquí vamos a crearlo con el espacio. Vamos a decirle entonces que nos va a redireccionar hacia la acción del create del controlador de tareas. Y aquí algo muy importante. Entonces, vamos acá. La idea de cuando yo redireccione hacia la vista del create, cuando vaya a crear la información de la tarea, recordemos por aquí qué campos tiene. Vamos a ver por aquí. Nos dice que la información de la tabla de tareas es la siguiente. Dice que tiene cuál es el ID, el título, detalles, fecha de expiración, si está completado, el esfuerzo, tiempo restante, estas tres que son llaves foráneas, y el proyecto al que pertenece. Entonces, como el proyecto ya está llegando aquí, pero pues estamos en la acción del index, no en la del create, entonces cuando él cargue la vista del create, debemos saber esa tarea por defecto a qué proyecto debe ir, a qué project ID. Entonces, para eso vamos a hacer acá en la parte del index, bueno, no aquí, sino así sí, específicamente aquí en el index, que es cuando cargue esta vista de acá. La idea es que cuando cargue la vista, adicional al view model que nos está devolviendo, nos devuelva esta variable de aquí. Pero si esta variable no hace parte del view model, ¿cómo más la podemos devolver? Entonces existe una manera de enviar datos desde una acción hacia una vista y se conoce como el viewback. ¿Listo? Las variables que yo defino en el viewback están disponibles entre la acción y la vista. Una vez
la acción cargue la vista, ese viewback lo puedo utilizar acá en la vista y no más. ¿Listo? Ya si desde acá yo navego hacia otra acción, ese viewback se ha perdido porque es la relación solamente entre acción y vista. ¿Listo? Está disponible durante la creación de la vista, no más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo estoy en otra acción y quiero hacer énfasis o enfocar ese viewback, no lo voy a poder hacer. ¿Listo? Es una variable temporal que está creada allí mientras la creación de la vista. Entonces, vamos a decirle que vamos a definir por aquí un viewback. ¿Y cómo lo definimos? Entonces, la palabra reservada, viewback. Y lo que esté después del punto es el nombre que le vamos a dar. Entonces voy a decirle que este viewback se va a llamar project. Y eso yo puedo tener cuantos viewback yo quiera. Por ejemplo, viewback, número igual a 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Puedo tener varios viewback. ¿Listo? Es decir, puedo tener aquí todos los viewback que quiera y los voy a poder entonces acceder acá desde la vista a través del arroba. Por aquí le diría viewback punto y el nombre. En este caso, por ejemplo, project. Entonces, ya con la sintaxis razor, definiendo aquí el viewback y el nombre de la variable, que fue el que le puse acá, puedo acceder a lo que acabo de enviar desde esta acción a esta vista. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle que tenemos por aquí el viewback de project, pero antes de esto vamos a llamar aquí la lógica.bl.projects. ¿Listo? Vamos a hacer una nueva instancia de la clase de proyectos para que de proyectos tomemos uno en específico y lo podamos guardar aquí en el viewback. ¿Listo? Entonces project.getProjects, él recibe entonces tres parámetros: ID, organización y el usuario, en caso de que sea invitado. En este caso, como sabemos cuál es el ID del proyecto, entonces ese parámetro que vamos a enviar aquí. Listo, el siguiente parámetro lo enviamos nulo porque pues no vamos a consultar por propietario u organización, sino que por project ID. Y el tercer parámetro, pues como es un string, dice que por defecto es nulo, entonces no hay necesidad de enviarlo. Listo. Recordemos entonces que este método nos devuelve una lista de proyectos. Entonces, pues la idea, vamos a hacerlo aquí en orden un momento. Vamos a decirle aquí en var project. ¿Listo? Para que veamos aquí. Entonces nos dice que proyecto es en realidad una lista de proyectos de la base de datos o el modelo nuestro. Para que esto se convierta de una lista a un objeto, que debería ser uno solo porque estoy filtrando por ID, entonces establezco el punto first or default. ¿Qué hace el punto first or default? Es un método de LINQ que lo que hace es que de la lista toma el primer elemento que encuentre y pues al tomar el primer elemento que encuentre deja de ser una lista y pasa a ser un objeto. ¿Listo? Entonces aquí en este viewback vamos a guardar el objeto de project que es el que acabamos de filtrar. ¿Listo? ¿Para qué? Entonces cuando cargue la vista del index, que es la que él va a cargar acá, diga listo, voy a enviar a la acción de create del controlador de tareas. Voy a enviar entonces a través de URL, entonces definimos aquí las llaves. Aquí en la URL voy a enviar una variable que se llama como project ID y es igual a lo que venga en el viewback. Listo, aquí como ya estamos dentro del razor, que sería este arroba, puedo definir aquí el viewback y él va a aparecer viewback. Punto. ¿Cómo le dije que se llama mi variable del viewback? Ah, se llama project. Entonces viewback project. Eso es un objeto. Entonces si yo quiero acceder a una propiedad en específico, pues le pongo punto y me dice, bueno, ¿qué propiedad quiero acceder? Quiero acceder a la propiedad que se llama ID. Me interesa es el ID del proyecto al que debería ir asociado la tarea. ¿Listo? Y vamos a definir por último el atributo class. Entonces new. Aquí el atributo class sería aquí arroba class igual a las comillas. ¿Listo? Entonces aquí vamos a definirle que va a tener la apariencia de un botón de fondo azul y que le vamos a agregar un icono del font awesome llamado plus circle. ¿Listo?
que va a ser un circulito ahí como de adicional. ¿Listo? Entonces esto nos va a llevar hacia la acción del create, que es la que tenemos acá. ¿Listo? Y como le dijimos que estábamos enviando, voy a poner esto aquí de esta forma para que veamos todos los parámetros así en paralelo y no nos perdamos. Listo. Entonces dice que va a enviar hacia la acción del create, que es esta de acá. Al hacer una acción link, por defecto es get, o sea que lo dejamos así. Dice que está enviando a través de la URL este parámetro que es de tipo entero, entonces lo definimos acá. Y esto es muy parecido a lo que hacemos aquí con el index, pero en el de create, ¿correcto? Aquí está el project ID, que es el que estaríamos enviando acá. Y por defecto retorna a la vista. ¿Listo? Entonces vamos ahora a construir el formulario de tareas. ¿Listo? Entonces, para construirlo, recordemos que trabajamos a través de un modelo o sería un formulario fuertemente tipado. Para ello necesitamos un modelo, entonces vamos a ir acá a la parte lógica y vamos a ir a los modelos a la sección de Binding Model. Entonces vamos a crear aquí una clase que corresponda a los Binding Models del controlador de tareas. Entonces ponemos tasks Binding Model. Listo, entonces ya estando aquí en el Public Binding Model, vamos a decirle, bueno, ¿qué propiedades necesitamos para enviar? Entonces vamos a revisar. Para avanzar aquí un poco, vamos a dirigirnos al DB de tareas. ¿Listo? Y vamos a copiar todas estas propiedades hasta aquí. ¿Listo? Sin estas de acá porque estas son las clases por las que él puede navegar cuando va a hacer las relaciones. Pero en este caso no las necesitamos. Vamos a poner aquí esas propiedades y empecemos a revisar. El ID de la tarea es un campo autonumérico, entonces no lo vamos a enviar en ningún momento. Vuela de aquí. Título, sí va. Detalles también. Fecha de expiración también. El is completed también. Esfuerzo, sí. Tiempo restante, va bien. Dice el estado ID. Entonces el estado ID lo necesitamos, correcto, porque tenemos que enviarle como llave foránea, la actividad también, la prioridad y el project ID. No lo vamos a enviar, sino que ya sabemos a qué proyecto pertenece, o sea que este aquí sobra. Y estos son los parámetros que vamos a dejar dentro de tasks y renombramos aquí de la acción create binding model. ¿Listo? Bien. Vamos entonces por aquí a utilizar un namespace que dice using system.componentModel.dataAnnotations. Muy bien. Entonces vamos a decirle por acá que vamos a definir la palabra display y aquí el nombre que va a tener name. Listo. Entonces esta es una de las propiedades y la otra propiedad va a ser la del required. Listo, para decirle que es un campo obligatorio y que en caso de que no se ingrese el mensaje de error va a ser tal. Entonces aquí vamos a ponerle de field, vamos a ver aquí el espacio, is required. Bien, aquí dejemos el espacio. Listo. Voy a copiar entonces esas dos propiedades o esos dos encabezados que acabamos de definir por cada una de las propiedades. Entonces, bueno, por cada una de ellas, opa, por aquí. Bien. Listo. Y entonces ahora sí me voy a encargar de personalizar cada uno de ellos. Título, el título es requerido. Por acá detalles. Detalles es requerido. Fecha de expiración. Vamos a dejar todos los campos obligatorios por el momento. Ya después esto se puede personalizar. De que si queremos que algunos campos se vayan vacíos en la base de datos. Esto no necesariamente todo tiene que ser requerido, sino que pues dependiendo también de la necesidad como tal que tengamos de validación de campos y demás, pues así mismo lo vamos haciendo. Por aquí entonces está el esfuerzo. Ya estamos por aquí con el tiempo restante. Por aquí tenemos entonces el state ID, pero entonces vamos a desplegarlo como state y aquí también como state. ¿Listo? Que no se vea el ID.
sino solamente el activity, el state y el priority. Y este por aquí también. Listo, ya construimos entonces nuestro binding model. Lo voy a pasar para acá un momento. Y vamos por aquí en el create a invocarlo. Entonces le decimos @model. Le decimos entonces que en project_core.logica.models en el binding model existe un task create binding model. Muy bien. Listo. Entonces por aquí dice create. Vamos entonces primero que todo la etiqueta más importante. Vamos a definir nuestro from. Y vamos por aquí a decirle que tiene un action que nos debe mandar hacia el controlador de tareas a la acción de create. Esto que ya más adelante vamos a crear. Y que va a ser a través del método post para que nos sirvan los datos. Muy bien. Listo. Vamos a definir por aquí un @hidden for html, un helper por aquí, html.hidden for, y vamos a dejar un campo oculto. Ese campo oculto, bueno, entonces vamos aquí un momento al binding model y agreguemos por aquí un campo de más que sea el project ID. Listo, no lo vamos a enviar, pero vamos a hacer, o sea, es parte de nuestro modelo, ¿sí o no? Entonces vamos aquí. De hecho, este project puede decir estas propiedades porque pues, no lo vamos a enviar, sino que lo necesitamos acá solamente. Entonces, ¿esto para qué? Para decirle que aquí del modelo voy a definir m.projectID. Y esto es el campo que supuestamente me van a retornar aquí. ¿Listo? Para que cuando se vaya a crear la tarea, pues ya esté inmerso dentro del modelo ese project ID y pues no tenga que enviarlo ni estarlo capturando. ¿Listo? Vamos por aquí entonces a crear los respectivos div con la parte del Bootstrap para la creación de los formularios. Entonces por aquí from group para crear una fila. Y vamos por aquí un div. Esto revisamos por aquí un momento. Div, uno que tengamos de create. Puede ser aquí el de projects, create. Listo, todos están con el from group. Bien. Listo, entonces por aquí class from, perdón, call md 12 para que ocupe el 100% del ancho de la pantalla. Listo. Entonces vamos a hacer algo aquí. Por fila, digámosle que van a haber 2 columnas para que nos rinda un poco más porque este binding model siempre es un poquito más extenso. Listo. Entonces dice que el primero sería el título. Entonces en la primera columna vamos a decirle html.label4. Vamos a crear primero el label que despliegue este display name. Decimos entonces m expresión lambda punto título. Bien, va a copiar y pegar y cambio aquí por un editor for para que sea el campo de texto y adicional aquí le voy a enviar aquí unos parámetros vacíos del editor for. Bueno, aquí va es un new. Abrimos acá, ponemos aquí html attributes con doble T igual a new. Ponemos aquí el @class igual a y le aplicamos el estilo del Bootstrap form control. Listo. Editor for título new html attributes, que está bien escrito así. Y por acá vamos a copiar y pegar un momento. Pongámoslo aquí de cero. html.validationMessageFor que valide el campo en caso de que sea requerido y se envíe nulo para m.título.
Listo, aquí enviamos unos parámetros, el segundo parámetro lo enviamos así vacío. Y acá le definimos el @class y le vamos a decir que va a tener un atributo bootstrap que va a ser el texto de color rojo, que es el danger. ¿Listo? Va a copiar y pegar exactamente estas mismas propiedades para acá. Vemos entonces que el segundo binding de la propiedad de aquí es detalles. Entonces solamente conviene decirle aquí detalles, detalles aquí, detalles acá. Entonces va a cambiar un campo editable para detalles y el mensaje de validación en caso de que detalles sea requerido y se envíe vacío. Va a despegar qué mensaje, este que vemos aquí. ¿Listo? Muy bien, entonces pues voy a copiar esta parte de acá, toda esta fila. Y vamos entonces a proceder con fecha de expiración. Entonces voy a poner por aquí expiration date y puedo copiar y pegar aquí en la parte de el lambda. Muy bien. Seguimos, por aquí dice entonces un is completed. Vamos a hacer aquí una excepción. Voy a quitar aquí el signo de pregunta que me indica que puede ser nulo. Y este campo de aquí vamos a cambiarlo que en lugar de ser un editor for sea un checkbox for. ¿Listo? Y aquí vamos a agregar una etiqueta br que va a ser un salto de línea. Esto agreguémoslo aquí, ya ahorita esperamos que lo reconozca. Bien. Entonces tenemos el checkbox for y aquí sería el is completed. Aquí también sería is completed y aquí también. Muy bien. Listo. Entonces, voy a guardar aquí un momento. Continuamos. Eso solamente lo hacemos con el checkbox for. Le quitamos el signo de acá porque pues al ser un checkbox for él espera un false o un true. True en caso de que lo seleccione, false por defecto, entonces no puede ser nulo. Esa es como la excepción. ¿Listo? A copiar y pegar, nuevamente está de acá. Y seguimos con esfuerzo, entonces effort. Voy a copiar y pegar aquí y acá. Listo, sigue el tiempo restante, remaining work, entonces voy a poner aquí, remaining work. Voy a copiar aquí. Acá esto sí sigue siendo campos normales de texto editables. Y llegamos a estos tres campos de aquí, las tres llaves foráneas. ¿Puedo poner yo un editor for? Sí, pero ¿qué estaría obligando yo al usuario? A que en ese campo de texto él debe ingresar cuál es el código o el ID del estado, de la actividad y de la prioridad, para poder que en base de datos pues estas tres llaves queden debidamente relacionadas. Pero si es un usuario final, pues el usuario final, primero que todo, no va a tener acceso a la base de datos y no va a saber ni siquiera cuáles son los códigos o los IDs que ya existen. Entonces, por ese lado, pues, no sería útil. Poner al usuario a que se aprenda todos los códigos o los IDs de memoria, tampoco, no es ni seguro ni conveniente tampoco. Entonces, esos tres campos que estamos viendo acá se deben representar en la vista como tres listas desplegables, donde mostremos al usuario cuál es la descripción, es decir, el nombre del estado, el nombre de la actividad y el nombre de la prioridad, y que dependiendo de lo que él seleccione, vamos a tomar internamente cuál es el código que corresponde a esa descripción. Hacia él le mostramos lo que debería ver que es la descripción y la parte del código nos encargamos nosotros de obtenerla. ¿Listo? Vamos entonces a ver cómo creamos una lista desplegable. La idea de crear la lista desplegable es que utilicemos los helpers y que la información venga directamente de base de datos, es decir, que la información venga de la tabla de actividades, de la tabla de estados y de la tabla de prioridades. Esto que no sea información quemada, sino que esa información sea dinámica, directamente traída desde la base de datos. Listo, entonces ponemos una pausa aquí y debemos primero que construir las consultas. Entonces vamos a ir acá al BL y vamos a construir una clase por cada una de ellas. Entonces, ¿qué vamos a consultar de primero? Entonces consultemos actividades. Esta de acá.
Entonces voy a decirle por aquí que se llama actividades, activities, ahí está, muy bien. ¿Listo? Esto va a ser muy rápido, le decimos que es público, un método público que va a volver una lista de modelos de la base de datos de actividades, que esto se llama getActivities, no recibe parámetros porque pues, va a traerlas todas. Y entonces aquí definimos cuál es el contexto de datos. Entonces decimos que el contexto de datos está en el DALS, en Models. Por aquí voy a decir algo con el context, Project Core Context. Esto aquí le ponemos que es el contexto de datos, igual a la new, la instancia del proyecto Core Context. Por aquí creamos un var list, activities. Igual, entonces a través de un link queue, pues lo podemos hacer aquí, from, este es el alias de mi base de mi tabla, activities. Aquí voy a incluir lo que esté en el contexto de datos en la tabla de actividades, donde vamos a implementar aquí un pequeño filtro, donde el campo de using system.link, donde activities.active, que es el campo donde se me dice que está activo o no, sea igual a true. Ese campo es un bit aquí, un bit hace referencia a un 1 o un 0, es decir, 1 true, 0 false. Entonces, donde sea true, seleccione pues, el modelo de actividades, pero necesito dejarlo en qué formato. En el formato de los modelos que son nuestros. Entonces le decimos new models.db.activities. Listo, aquí hacemos el mapeo para que esto quede en el formato de nosotros. Aquí le decimos punto. Vamos a ver qué me faltó por acá. Where select new, que me faltó el new. Listo, entonces vamos a hacer aquí el mapeo, id igual a el alias que le hemos dado, activities.id, nombre es igual a activities.name y active es igual a activities, pero activities el que le habíamos definido es activities.active. Y esto es un punto toList para que lo deje en el formato que necesitamos y haga un return de la lista de actividades. Listo, eso es toda la consulta. Y por aquí le decimos entonces el respectivo summary, que va a ser get activities. Damos aquí eliminar y ordenar instrucciones using. Muy bien. Y vamos entonces a copiar tal cual esta consulta. Pero vamos entonces a aplicar cuál es el que sigue. El que sigue es prioridades. Entonces, prioridades, vemos que tiene exactamente los mismos campos, porque pues, no estamos haciendo nada con esta información, solamente son parámetros. Entonces, los campos son los mismos, ID, nombre y si está activo o no. ¿Este campo para qué nos va a servir o por qué estamos haciendo el filtro de cuando el campo sea true? La idea es que mostremos en la lista desplegable la información que esté vigente. ¿Qué pasa si el día de mañana dicen, resulta que esta prioridad ya no va a funcionar más? O un estado que ya no va a funcionar más o una actividad. Entonces, pues son registros que si ya están relacionados no se pueden borrar. Pero ¿cómo hago yo para no mostrarlos en las listas y que se sigan utilizando? Pues sencillamente lo que hago es ocultarlo. ¿Cómo lo oculto? Con el active. Entonces, ¿qué hace la consulta? Si yo lo pongo en 0, sería un false. Entonces, en esta consulta de actividades, de prioridades o de estados, pues sencillamente no se va a mostrar. Entonces, de ahí en adelante, ese campo quedó inactivo. Por lo tanto, no se debe seguir mostrando en las listas desplegables. No lo eliminé, simplemente lo oculté porque en cuanto a integridad de datos, pues no puedo eliminar todo lo que esté relacionado a ese código. Listo, entonces ya después de haber hablado de esa parte teórica, vamos a ir aquí entonces a crear la clase de prioridades. Entonces vamos por aquí, BL, agregar clase. Y le decimos entonces que se llama priorities. Priorities, muy bien. Listo, clase pública que por defecto viene privada, copiamos esto, cambiamos aquí por
prioridades. Esto se llama entonces get priorities. Esto va a ser entonces una lista de priorities, entonces list priorities. En el contexto de datos vamos a incluir entonces lo que tiene que ver con prioridades y aquí en el alias vamos a poner priorities. Entonces voy a copiar aquí priorities, tiene más propiedades, entonces simplemente pueden ir a cambiar aquí. Esto no es un modelo de actividades en lo que nos debe dejar, sino en un modelo de prioridades, pero de los nuestros, de el DB. Y entonces aquí este list priority lo retorno acá. ¿Listo? Es solamente de tener cuidado y decirle, bueno, aquí sería active, aquí está normal, context.priorities. Listo. ¿Qué nos dice por aquí? DBset no encontró ningún word en el contexto. Voy a revisar entonces un momento por acá. En el DAL, por aquí, Project Score Context. Aquí está actividades, aquí está priorities. ¿Sí? Sí está. Entonces voy a cerrar aquí un momento, volver a abrir. Para ver que efectivamente no haya pasado nada. ¿Dónde está? Priorities. Y listo. Sigue apareciendo el error. Te revisamos. Project Score Context. No se encontró. Ah, bueno, me falta por acá un using system.link para poder implementar lo del where y toda esta parte. Clic derecho por aquí, eliminamos y ordenamos instrucciones using, los respectivos 3 slash para el summary, get priorities. Muy bien. Copio nuevamente aquí y vamos entonces ahora con estados. Entonces estados pues tiene exactamente los mismos 3 campos, o sea que podemos sencillamente venir y crear la clase. Decirle aquí que es pública y entonces realizar los respectivos ajustes por acá. Esto es estados. Se llamaría get states. Aquí sería list states. Aquí sería el contexto de datos, pero de la tabla de estados. Y aquí le decimos que nuestra variable no se llama priority, sino states, con el guión bajo al principio. States por aquí, por acá, por aquí, por acá. Y retornamos este list states. E importante el using system.link para que me permita hacer todas esas consultas con el where y demás. Listo, vamos a ordenar por aquí. ¿Qué nos dice por acá? Vamos a ver. Ok, nos falta aquí. Dice que esto es prioridades y es states. Listo, es de cuidado aquí. Nos aseguramos. States, todo esto states. Y aquí también. Listo, es más de cuidado. Y lo podemos hacer porque pues hacen exactamente lo mismo. Y aquí get states. Esto deja hacerlo pues, de cero para coger también práctica y como tal un poco de bagaje en construcción de métodos a través de LinQ. Pero pues por agilidad y por cuestión de tiempo como tal en el video, pues se puede entonces copiar y pegar. Muy bien, entonces ya están las 3 consultas. Vamos a ir entonces por acá a el controlador de tareas. Listo. Y así como estábamos devolviendo en un viewback este project al index, esta información que tenemos de estados, prioridades y actividades, para devolverlas a la vista, pues resulta que esas tres listas que tenemos que devolver, no las vamos a devolver o no las podemos devolver a través del binding model, porque en el binding model no están, o sea, en el binding model no tenemos 3 listas de tareas, prioridades, perdón, 3 listas de estados, prioridades y actividades, sino que tenemos unas llaves foráneas. Entonces, si queremos devolver información adicional que no está dentro del binding model, lo podemos retornar con el viewback. Entonces vamos a decirle aquí
Primero, si yo vamos a trabajar con el de actividades, entonces vamos a llamar la lógica que corresponde a actividades. Listo. Y vamos entonces a crear aquí un viewback. Punto y vamos a llamarle igualito activities. Listo. Para saber que en este viewback vamos a devolver todo lo que corresponde a actividades. Igual a lo que traiga la instancia de actividades punto get activities. Listo. Y esto mismo vamos a hacer para de actividades sigue prioridades. Entonces priorities acá, aquí en el nombre del viewback. Y esto ya no sería activities, sino que sería priorities. Listo, y llamamos aquí el método getPriorities. Y hacemos el cambio acá. Ya nos queda la lista de estados. Entonces hacemos el cambio aquí. Esto se llamaría states, siempre en plural. Que llamamos a states.getStates y el viewback se llamaría states. Muy bien. Entonces ya estamos volviendo estos tres viewback directamente a la vista. Correcto. Y adicional por aquí vamos a crear una variable que sea task binding model. Vamos a decirle que esto es igual a un new models punto, que sería lógica punto models punto binding model task create. ¿Listo? Y en este binding model, que es lo que está esperando acá para empezar a crear el formulario y lo que vamos a enviar después de la vista hacia el controlador, vamos a devolver ya una propiedad quemada. Pues quemada no, sino preestablecida. Entonces vamos a decirle aquí que el project ID va a ser igual al parámetro que está llegando aquí. ¿Listo? Y este task binding model lo devolvemos aquí. ¿Listo? Solamente para que este campo de aquí llegue por aquí al hidden for lleno. ¿Listo? De entrada sea preestablecido ese project ID y lo deje oculto dentro de la vista. Muy bien. Entonces por aquí ya estamos. Bueno, ya tenemos el viewback y las consultas con cada una de las respectivas listas. ¿Cómo lo cargamos entonces ahora acá? Entonces, pues muy sencillo. Voy a crear por aquí otra fila. Y vamos entonces con la primera lista desplegable. ¿Listo? Nos dice entonces que ya no es un editor for, sino que ya viene siendo es otro helper. ¿Qué helper? Entonces vamos a poner por aquí que ya no es un editor for, sino que es un drop down list for. Esto voy a poner por aquí los parámetros, porque los parámetros ya no son los mismos. Entonces, vamos por aquí un momento. Listo. Entonces, estamos de esta manera. Nos dice que el segundo parámetro ya no es el atributo CSS, sino que el segundo parámetro es algo a lo que se le conoce como un new select list o lista de selección. ¿Listo? Entonces dice que el select list recibe tres parámetros. ¿Cuáles son los tres parámetros? El primero equivale a, vamos a verlo por aquí, el valor. Perdón, dice primero hace referencia a los ítems. Entonces, los ítems, ¿de dónde viene? Ah, viene de un viewback que se llama, entonces si aquí vamos a cargar el de actividades, el viewback se llama actividades. Entonces voy a poner aquí viewback.actividades. El segundo parámetro que recibe, ¿cuál es? Recibe entonces dos parámetros más que equivalen a el data test field y el value, o sea, el texto y el valor. Entonces revisamos un momento al revés. Data value y data test field, o sea, aquí el valor y aquí el texto. Entonces, si este modelo de acá de actividades nos retorna esas tres propiedades, ID, nombre y activo, ¿cuál sería el valor? O sea, el que nos interesa atrapar a nosotros por debajo. Entonces, nos interesa es que el ID. Entonces vengo y pongo aquí en el primer parámetro ID, que sería el value.
y aquí sería el texto, lo que vamos a mostrar. ¿Qué le interesa saber al usuario? Entonces, pues le interesa saber es el nombre de la actividad. Entonces, ponemos aquí name, ¿listo? Y ponemos aquí una coma, indicando pues que hasta aquí finaliza este parámetro del select list. Este from control lo dejamos aquí común y corriente. Y pues aquí ya decimos que este drop down list no es de el esfuerzo, correcto, sino que es de quién, es de este activity ID, ¿listo? Entonces aquí sería activity ID, activity ID y activity ID, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Que el value que yo seleccione, es decir, la lista desplegable va a mostrar varios ítems, dependiendo de la que yo seleccione, va a atrapar ¿qué? El value, que sería el ID, y a quién se lo va a mandar o cómo lo va a guardar, bajo el ID o el nombre de este campo dropdownListFort, que hace referencia a el Activity ID, es decir, la llave foránea y el ID que vamos a necesitar después para poder guardarlo en base de datos. Entonces, ya sabiendo esto, pues voy a copiar y pegar esta parte de aquí. ¿Listo? Vamos a reemplazar aquí y pegué. Listo. Ya no sería entonces el de actividades, sino que vamos entonces a trabajar con el viewback de prioridades. Entonces vamos a hacerle viewback priorities. Entonces vamos a verlo acá, tareas. Bueno, de hecho dice que primero iba a estados. Entonces vamos a decirle aquí estados. Listo, pues esto no hay problema, lo podemos cargar en desorden. Porque al final este es el formulario y pues todos los campos se van a enviar. Priorities. Entonces vemos aquí sería el viewback de priorities. Y el campo en el binding model se llama priority ID. Entonces priority ID para que por aquí despliegue el nombre, que sería este de aquí. Por aquí el validation message for en caso de que nos envíe. Y aquí le decimos que este ID de prioridades hace referencia al campo que se llama activity ID. Entonces aquí sería, perdón, al que es priority ID. Entonces aquí le ponemos priority ID. ¿Listo? Este ID de prioridades hace referencia a priority ID. Muy bien. Y por último, pues nos falta una lista desplegable. Entonces va a copiar y pegar toda esta fila. Y pues muy sencillo, aquí quito una columna. ¿Listo? Que solamente es una lista desplegable. ¿Cuál nos hace falta? Entonces nos hace falta la de estados. Ya está actividades, ya está prioridades. Vamos a trabajar entonces con el viewback de states. Entonces viewback states. ¿Listo? Todas tienen los mismos campos, entonces por eso dejé el ID y el name, porque pues todas tienen el ID y todas tienen el name. El ID es lo que nos interesa a nosotros y el name es lo que le vamos a mostrar al usuario. Aquí ya entonces estamos hablando de que son estados, entonces state ID para el display name, state ID por aquí para el validation message for y state ID por aquí para decirle que el ID de la lista que estamos devolviendo de estados lo va a guardar aquí en este state ID. Listo. Y posterior a esto vamos por aquí a crear otro div. Por aquí entonces ponemos el from group. Por aquí otro div que sea class call md12. Listo. Voy a poner por aquí un salto de línea. Y vamos por aquí a crear nuestro botón. Entonces puede ser un botón de esta manera como lo habíamos creado en projects. Type submit para que refresque y active la acción del formulario. Por eso todo está dentro del form, incluyendo el botón. Submit. Vamos a darle por aquí class btn btn-primary para que sea azul. Y aquí dentro del botón vamos a incluir una etiqueta ahí para la parte de los iconos del font awesome. Entonces le ponemos fast fa safe. Listo, el disquito de guardar para el button. Y vamos a definir
un action link, o sea que podemos copiar este action link que vemos aquí. Listo. Aquí en el de create, para que se devuelva, vamos a copiar esto y organizémoslo aquí. Listo. Para que nos redireccione al controlador de tareas, pero hacia la acción de el index, indicándole que desde create vamos a retornar al index, o sea, acá, a la página principal. Entonces, aquí ya no sería un plus circle, sino un FA. Y vamos a implementar aquí un undo alt, que es el icono o el font awesome de retornar. Listo, undo alt. Y este project ID, recordemos que dentro del controlador, la acción del index sigue esperando un valor, ¿sí o no? Un parámetro como tal enviado por URL, es decir, por action link. Enviado por URL a través del método get llamado project ID, que es este que estamos viendo aquí. Project ID es igual, pero entonces esto ya no viene en un viewback, correcto, sino que viene directamente en el modelo. Entonces decimos model.project ID, que esto de aquí hace referencia a lo mismo que estamos definiendo aquí en el hidden for. Listo, el mismo campo que estamos ocultando es el mismo que vamos a enviar por URL en caso de que yo le dé al botón de volver. Entonces me va a redireccionar hacia la acción del index del controlador de tareas y va a enviar nuevamente el project ID que le está esperando acá, porque si no vamos a obtener un error. Y la información pues que nos vamos a dar de las tareas no va a ser las que pertenecen al proyecto. Listo, entonces por aquí ya tenemos nuestro formulario creado, listo, con los drop down list for y todas las listas desplegables traídas desde base de datos. Ahora, si vamos a revisar las listas de nuestra base de datos, pues resulta que esas tablas están vacías, entonces vamos a llenarlas un momento, listo, vamos a darle aquí, editar, y vamos a empezar entonces con la de actividades. Esperamos aquí que despliegue. Listo, entonces vamos a decirle que la primera actividad es de despliegue, deployment, está activo, o sea un 1 para que aparezca aquí un true. Si pongo un 0 aparece un false y en la lista desplegable no se va a cargar. Entonces 1 para que aparezca deployment. La segunda le vamos a decir que es una tarea de diseño, design. La tercera es una tarea que dice que es desarrollo. Listo, aquí vamos a definir como los ciclos, el ciclo de vida del desarrollo de software. Entonces diseño, desarrollo. Viene la documentación, Después sigue entonces, si vamos a definir requerimientos, que pues, sería de hecho la etapa de análisis. Y por aquí la etapa de pruebas, testing. Listo. Sale por acá en prioridades. Entonces vamos a decir que tenemos una prioridad muy alta, una propiedad, una prioridad que sea media y una prioridad que sea baja. ¿Listo? Y vamos por aquí con los estados. Entonces por aquí editar. Primer estado, entonces vamos a manejar los estados del tablero Kanban. Un to do, que son las tareas que están por hacer. Un in progress, que son las tareas pues, que están en progresos actualmente corriendo en este momento. Y un estado done, que son las tareas que están terminadas. ¿Listo? Volvemos por aquí al proyecto core y pues ya teniendo esta parte ya lista en cuanto a la creación como tal acá del formulario de tareas, vamos a probarlo. Entonces vamos a ver por aquí compilar. Listo, esperamos un momento que termine de compilar y vamos a poner por aquí un punto de interrupción. Entonces en esta línea damos F9, listo, para que se active el punto de interrupción en el momento que llamemos la acción del create desde aquí del index. Listo. Dice que compiló correctamente, entonces voy a correr por acá el proyecto. Listo, vamos a ir entonces aquí a proyectos, vamos a ir aquí a tareas, vamos a darle aquí en el más. Dice que por acá se activa el punto de interrupción, dice que aquí está el project ID, revisemos, dice 3, muy bien. Entonces enviamos ese dato ya predefinido aquí en el binding model, revisamos
aquí está el Project ID, bien. Va entonces a cargar la lista de actividades, entonces viene acá, contexto de datos, lista de las actividades, y si vemos aquí dice que hay 6 actividades que son Deployment, Design, Development, ahí me comí una letra, tenemos por aquí un momentico, Development, listo. Te voy a repetir un momento aquí la carga, ya, listo. Deployment, Design, Development, Documentation, Requirements y Testing. Muy bien, son de la base de datos. Viene a cargar las prioridades. Dice que tenemos 3 prioridades que son High, Medium y Low. Muy bien, entonces doy F10. Y para entrar aquí al detalle, yo doy F11. ¿Listo? Con F10 hace un paso siguiente y llegaría a esta línea de aquí. Pero si yo quiero ver qué pasa en este método, le doy F11. Entonces F11 me lleva de esta manera al método más interno. Ahora sí, F10, F10, F10. Lista de tareas. Tenemos entonces, perdón, de estados. To do, in progress, done. Bien. Entonces viene por acá, retorna el view, el task beginning model. Estamos por aquí entonces F5. Y por aquí entonces cargó la vista. Pero vamos a ver qué pasó porque pues este formulario quedó un poco chueco. Entonces vamos a ver. Dice por aquí está el from group, por aquí también lo tenemos. Call MD6, call MD6, from group, el otro from group y está todo debidamente separado. Entonces revisemos un momento. Voy a revisar por aquí la parte de los estilos aplicados al de create de por acá de projects. Y todos están con su from group sin problema. Entonces revisamos por aquí un momento qué probablemente pasó. Aquí en actividad, vamos a ver. Se supone que estos deberían tener, ok. Este HTML attributes se lo quitamos porque aquí no lo necesitan, solamente necesitan el new arroba class, entonces quitamos acá una llave aquí de más. Bien. Y vamos a hacer exactamente lo mismo por aquí. Solamente necesitamos el new arroba class. Y por aquí también quitamos esto. Bien. Voy a refrescar por aquí. O sea, simplemente dando control F5 para que limpie caché y se refresque. Quito este punto de interrupción, ya sabemos que está funcionando sin problema. Y ya esto debería aparecer aquí en un momento diferente. Listo. Entonces ya aparece aquí el deployment, o sea, dice actividad. Tenemos deployment, design, development, documentation, requirements y testing. Bien, cargo la lista desplegable a partir de la base de datos. Prioridades, aquí está. Y el state, aquí está. ¿Listo? Si yo le doy aquí return, debería devolverse. Y aquí volver a cargar. Muy bien. Vamos a revisar aquí un momento. Si de pronto quedó alguna etiqueta mal o algo por definir. Entonces vamos a poner aquí un tico from row. Pero no debería pasar nada. Vamos a ver. From row, control F5. Sí. Entonces vamos a cambiar aquí por from row. ¿Listo? Porque ya son más de 2 columnas las que estamos trabajando. Entonces aquí en vez de un from group, establecemos un from row, que es este de acá. Y por aquí también from row. ¿Listo? Refresquemos, control F5. Bien, así debería quedar nuestro formulario. Muy bien. Entonces, para que se vaya aquí un poquito más distribuido, dice por aquí fecha de expiración. Aquí el 11. Nos pide entonces horas. Aquí regularmente trabajamos con hora militar. Entonces, aquí a la 1. Listo. El esfuerzo, me va a demorar 5 días. Tiempo restante 5 días. Aquí está el checkbox, que sería si está o no completado. Título, detalles. La actividad, la prioridad y el estado.
¿Listo? Entonces, ya tenemos aquí nuestro formulario, vemos que también sería totalmente responsive, de aquí para abajo se debería ir acomodando todo, muy bien, listo. Ya entonces está nuestra parte de crear tareas. En el siguiente video vamos a trabajar ya la acción que nos falta de nuestro ejercicio práctico, que sería que finalmente guardar las tareas. ¿Listo? Pero ya teniendo aquí todo el formulario, todo el binding model que debemos enviar y demás ya construido, pues es mucho más sencillo porque solamente debemos atrapar esos datos, validar el modelo y guardarlo a través de Entity Framework. ¿Listo? Ya nos queda la tarea más sencilla de nuestro ejercicio práctico, que sería guardar las tareas. ¿Listo? Eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, por favor generarlo en la descripción del video para responderla lo más pronto posible. Eso es todo y hasta una próxima ocasión.